Iglesia, bienvenidos a un domingo de celebración. Muy emocionado porque aunque seguimos desde casa, cada vez está más cerca la fecha de nuestro reencuentro en el lugar que el Señor nos ha regalado. Así que te invitamos a adorar al Señor con gratitud, con todo el gozo y con toda la alegría desde casa. Así que con el grupo de alabanza vamos a juntos adorar a nuestro Dios. ¡Ánimo, vamos! Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Juntos, sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad. El Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá. El Espíritu de Dios y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Juntos, sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. En vivir por fe y no por ver. Juntos. Y sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. A vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver.
iglesia a cantar juntos una vez más. Decimos: en el principio cielo y tierra, creaste con tu voz, con tu palabra te engrandeces. Tu nombre, oh Señor, tu palabra es vida y poder. En ella me deleitaré. Por el poder de tu palabra te revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi canción que arda para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Oh, cuánto amo tu palabra, es lámpara a mis pies, me guarda en todos mis caminos, más dulce que la miel. Tu palabra es poderosa, inconmovible y siempre fiel. Por el poder de tu palabra te revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, yo confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión que arda para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Eterna es tu palabra, la única verdad, es recta y perfecta y nunca pasará. Me limpia y santifica, me da seguridad, deseable más que el oro, tesoro sin igual, refugio y alimento, fuego consumidor, confronta y da consuelo, discierne el corazón, se rinden las naciones ante su autoridad, no vuelve a ti vacía, siempre se cumplirá. Oh, 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 oh. El poder de tu palabra, Señor. Por el poder de tu palabra te revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, confiaré en ti, yo cantaré de tu
en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Amén, aleluya al Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará, por armas deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros luchará, de Dios el escogido, es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Demuestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor, que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno, nos pueden despojar de bienes y de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Un saludo muy cordial
a todos mis hermanos, a todos los amigos, las personas que en este día llegan allí a escuchar, a participar de este servicio de adoración, de exaltación a nuestro Dios, a quien damos toda la gloria, la honra, la alabanza por la vida que nos concede, por un día más que podemos disfrutar de esa presencia gloriosa con nosotros. Qué bueno. Hemos cantado al Señor, hemos bendecido su nombre con cánticos y vamos ahora a meditar la palabra del Señor. Y para ello yo quiero invitarlos que busquen en sus Biblias en el Evangelio de Juan. Una vez más vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 18. Juan 18. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Juan 18, 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Gracias a Dios por esta palabra que nos da en esta mañana, en esta hora. Oremos al Señor que Él hoy nos hable, que Él hoy nos enseñe, nos edifique a través de la palabra. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, queremos bendecirte, Señor, y glorificarte en esta hora por darnos esta oportunidad de meditar tu palabra. Ella es viva, eficaz, y ella es la misma de ayer, de hoy, de siempre. Ella no pasa, ella permanece. Gracias, Señor, porque en ella hay enseñanza para nuestras vidas. Queremos que hoy, Señor, tu palabra nos hable, que llegue a la necesidad que hay en cada uno de nosotros, que hable conforme a tu propósito, Dios, para edificación, para fortaleza de nuestra fe. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy queremos cerrar esta serie de charlas
sobre la expresión de Jesús, yo soy. Esa que él usó en muchas ocasiones, que aparecen en el Evangelio de Juan, para identificarse a sí mismo como Dios. Dios viniendo a este mundo para traer salvación a quienes creyesen en Él. Hemos visto aquí durante los domingos pasados ocasiones que Juan registra donde Jesús asocia la expresión yo soy con una metáfora para hacer más entendible su mensaje. Hemos visto cómo Jesús dijo yo soy el pan de vida, o cuando dijo yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, y otras semejantes. En esta ocasión, Jesús no usa una metáfora, simplemente a un grupo de personas que lo vienen buscando a altas horas de la noche en el huerto de Getsemaní, donde Él se encuentra con sus discípulos, Él orando y sus discípulos durmiendo. Un grupo conformado por una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, quienes vienen con linternas y antorchas para iluminarse el camino y con armas. Lucas en su evangelio dice que se presentó una turba. Mateo y Marcos dicen que llegó mucha gente con espadas y palos. Y lo interesante es que este grupo, esta turba, venía comandada por Judas Iscariote, el discípulo de Jesús, quien le ha traicionado, viene a entregarlo. Repito, son altas horas de la noche. Viene una turba, soldados, alguaciles, comandados por Judas, buscando a Jesús. Y venían armados por si encontraban resistencia de parte de Jesús o de sus seguidores. La idea era arrestarlo a cualquier precio, que fuera necesario usar la fuerza. Y en primer lugar quiero hablar de esa turba que busca a Jesús. En los tiempos de Jesús, aquí en la tierra, muchos lo buscaban. Lo buscaban los fariseos, lo buscaban los escribas, los griegos, lo buscaba el pueblo judío. Muchos buscaban a Jesús. Y esa búsqueda era por motivos diferentes. Algunos para escucharle, porque realmente le interesaba su mensaje y querían seguirle, eran sinceros. Otros le buscaban por un interés personal, por un interés material, no porque estuvieran interesados realmente en sus enseñanzas o en seguirle, sino que porque Él les ayudaba. Él sanaba a los enfermos, Él los alimentaba, Él ofrecía solución a sus problemas, a sus necesidades. Pero otros lo seguían para atacarlo, para tenderle trampas, para acusarle, porque lo odiaban, porque querían destruirlo. Y aquí en el texto encontramos que lo buscan para arrestarlo, para apresarlo, para luego llevarlo ante las autoridades y acusarlos hasta llevarlo a la muerte.
Había llegado la hora. Jesús, eso estaba predicho y él mismo lo había anticipado, debía padecer y morir. Para eso había venido. Al igual que en los tiempos de Jesús, a través de la historia y hasta nuestros días, encontramos personas buscando a Jesús por los mismos motivos. Algunos porque sinceramente quieren seguir sus enseñanzas, seguir su camino, obtener todo lo que Él promete. Otros porque buscan beneficios materiales. No porque realmente les interesen las enseñanzas de Jesús. Otros porque quieren oponerse, atacar y destruir las enseñanzas de Jesús, destruir a sus seguidores, los que hoy siguen el camino. Encontramos, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. Saulo de Tarso era uno de estos que seguía, que perseguía a los seguidores de Jesús para destruirlos, para terminar con esas enseñanzas. Ya Jesús no estaba en la tierra, ya había muerto, pero ahora él perseguía a los seguidores para destruirlos. Acabar con los cristianos era su objetivo. Por eso cuando va camino a Damasco, buscando a los cristianos para traerlos presos o para matarlos, Jesús le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué maravilloso es saber que Jesús afirma que cuando sus seguidores son perseguidos por causa del Evangelio, por causa de su mensaje, es a Él a quien están persiguiendo. Encontramos en el diccionario que una de las definiciones de la palabra perseguir es buscar a una persona para encarcelarlo o para hacerle mal. Saulo perseguía a los seguidores de Jesús. Y Jesús mismo se le aparece porque él tenía planes con Saulo, por lo cual le mostró lo equivocado que estaba. Le señaló el camino de la verdad, haciendo de él el personaje quizás más importante del Nuevo Testamento después de Jesús, defendiendo y proclamando el mensaje que antes perseguía. ¿Estás tú buscando a Jesús? Sería bueno que meditaras sobre cuáles son tus motivaciones para buscarlo. ¿Será que le estás buscando porque reconoces que solo en Él hay salvación, que solo en Él hay vida eterna, que Él es el único camino a Dios? ¿O le buscas por otras razones? En el capítulo 2 de Juan, versículos 23 al 25, nos dice que muchas personas creyeron en Él y le seguían, porque veían las señales que hacía. Pero Jesús sabía que no eran sinceros, porque Él conocía sus corazones y no necesitaba que nadie se lo dijera. Jesús sabe con qué intenciones, con qué motivaciones nosotros lo buscamos, con qué motivaciones nosotros nos acercamos a Él. Encontramos que en esta noche, en el huerto de Getsemaní, llega esa turba buscando a Jesús. Pero Jesús, dice el texto, que ya sabía todo lo que iba a pasar esa noche. De tal manera
que Él se adelanta y les pregunta, en el versículo 4, la última parte, ¿a quién buscáis? Y en el 5 ellos le responden, a Jesús Nazareno. Ante esa respuesta, Jesús con autoridad dice, yo soy. Yo soy al que ustedes buscan. Yo soy al que están buscando. Jesús formula 2 veces la misma pregunta y 2 veces obtiene la misma respuesta. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Con esta pregunta y la misma respuesta de ellos, Jesús les está forzando a reconocer que no tenían autoridad ni motivos para prender a sus discípulos, que el asunto era con Él. Y más adelantico en el versículo 8, Él les dice o les pide que dejen ir a sus discípulos. Pero estos hombres tal vez se sorprendieron ante el arrojo de la pregunta de Jesús o ante esas palabras yo soy, que no era otra cosa que una declaración de su divinidad. En medio de esta situación tan traumática, tan difícil, angustiosa para él, Jesús les está diciendo, yo soy Dios. Yo soy autosuficiente. Yo tengo vida propia, yo tengo vida en mí mismo. Además, ellos debieron quedar muy abrumados ante la obvia demostración de poder y autoridad de Jesús. Que cuando Jesús dijo la primera vez, yo soy, dice el texto, que ellos retrocedieron y cayeron. Maravilloso. El poder, la autoridad de Jesús. Cuando Jesús dice, yo soy, todos se desplomaron. Es una impresionante y a la vez humilde demostración del poder de Jesús. Después de todo, Él pudo haberlos destruido a todos con fuego del cielo en ese momento. Jesús siempre mostró su majestad en maneras que hablaban de humildad y debilidad al mismo tiempo. Alguien escribió de Jesús así: Jesús nació como un humilde bebé, sin embargo, fue anunciado por ángeles. Fue acostado en un pesebre, sin embargo, fue anunciado por una estrella. Fue sometido al bautismo, pero luego escuchó la voz divina de aprobación. Durmió cuando estaba exhausto, pero despertó para calmar la tormenta. Jesús lloró ante la tumba, pero después llamó al muerto a la vida. Se sometió a los soldados que lo arrestaban, pero proclamó su majestad y los derribó a todos. Jesús murió en la cruz, pero en ella venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Qué verdades tan maravillosas que encontramos en la palabra del Señor. Esta demostración de poder, así como la fuerza de su demanda contundente de no arrestar a sus amigos, a sus discípulos, fueron de gran trascendencia. Como lo deja ver el versículo 9.
para que se cumpliese lo que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. De los que me diste, no perdí ninguno. Y es el tercer aspecto que hay que considerar. Jesús protege, Jesús defiende a los suyos. Cuando dice: de los que me diste, no perdí ninguno, Jesús está diciendo que había protegido a sus discípulos de ser arrestados, de ser maltratados, para no perder a ninguno y cumplir así la promesa que les había hecho. Él les había dicho en varias ocasiones que los guardaría para que no se perdiesen. Y en la misma oración intercesora, en el capítulo 17, 12, Él dice así: Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús sabía que ser arrestados y quizá encarcelados o ejecutados sería más de lo que ellos podrían soportar. Su fe podría flaquear, tambalear. Así que se aseguró que esto no sucediera en este momento. Hermanos, todos los creyentes son débiles, están desvalidos, están desprotegidos, indefensos, si el Señor no es el que los guarda, si el Señor no es el que los protege. Pero es real, es evidente que Él nunca permitirá que sus seguidores sean tentados más allá de lo que puedan resistir. Eso lo asegura también el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:3. No permite que sean tentados más allá de lo que pueden resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que puedan resistir. El verdadero creyente debe saber que tiene seguridad eterna, no en sus propias fuerzas, sino en la protección que el Señor le ofrece, la cual es constante, llena de gracia. En el versículo 10 encontramos a Simón Pedro actuando de manera carnal, agrediendo al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Dice el texto bíblico que lo hiere en la cabeza, le corta una oreja. Quizá con el fin de iniciar una batalla para defender a su Señor. Pero aquí el Señor mostró un amor, aquí Pedro mostró un amor hacia el Señor y una valentía basados en la carne, en la ignorancia. Cristo lo desautorizó y sanó al herido. La actitud de Simón Pedro no solo estaba mal encaminada, sino que demostraba su incapacidad para comprender la finalidad de la muerte que Jesús vino a padecer. Cuando Jesús le dice en el verso 11, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Al hablar de la copa, lo estaba relacionando con el sufrimiento y en especial con el juicio. Es decir, la copa de la ira de Dios que venía sobre él mientras llevaba sobre su propio cuerpo el castigo por el pecado de todos. El Evangelio de Lucas registra que en el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado, Jesús oraba: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa copa era sufrimiento, juicio, castigo de Dios por el pecado de toda la humanidad. Y era necesario que Jesús tomara esa copa. Así estaba determinado. Vemos que en todo este episodio, en el huerto, aquella noche, Jesús mantiene el control de toda la situación. Podemos afirmar que Jesús no fue arrestado, sino que Él se entregó a sí mismo de manera voluntaria y lo hizo por ti y por mí, por toda la humanidad. Él tiene que enfrentar la traición de uno de sus discípulos, de Judas. Encontramos que esa noche buscaba a un nazareno, a un hombre de la ciudad, de la región de Nazaret, pero él se presenta como la divinidad, como el yo soy. Y cuando se identifica como el yo soy, todos a su alrededor se desploman. Pero él no aprovecha esta situación para librarse de la muerte. Él además demanda de sus discípulos que sus discípulos no sean tocados, que ellos deben irse en paz. El buen pastor sigue cuidando a los suyos hasta el fin. Aún en medio de esta situación angustiosa que enfrenta, que atraviesa, a él le preocupa que los suyos, sus seguidores, sus discípulos, estén a salvo. Cuando Pedro trata de enfrentar la situación en lo físico con violencia, él no lo permite. Él afirma que todo esto debe suceder, debe acontecer, que a él le toca beber la copa del sufrimiento, del juicio y de esa muerte dolorosa que el Padre le había dado. Siempre estuvo al control, siempre manejó la situación como él quiso, porque él sabía a qué había venido a este mundo. Hermanos, amigos, Jesús tenía claridad que había venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sabía que eso implicaba sufrir, padecer y morir, tomando el lugar del pecador. Sabía que ese era el plan de Dios. Por eso, cuando Pedro lo reconvino un tiempo antes, para que no llegara a Jerusalén, porque allí lo iban a matar, él le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me pones tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso lo encontramos en Mateo 16, 23. Jesús caminaba directamente hacia la cruz, y aunque resultaba demasiado doloroso para él, estuvo dispuesto a hacerlo voluntariamente, movido por el amor hacia el hombre que creó. Yo te pregunto, ¿qué piensas tú de ese Salvador? ¿Cómo respondes tú frente a alguien que hizo tanto por ti, que se entregó voluntariamente por ti? Yo te invito hoy, vale la pena venir a Él, vale la pena creer en Él, vale la pena poner toda nuestra confianza en Él y solo en Él. Él vino y cumplió a perfección
el plan propuesto por el Padre y lo hizo voluntariamente por amor. Amén. Que el Señor tome esta palabra hoy para fortalecernos, para edificarnos, para desafiarnos a ser unos fieles seguidores de ese Cristo glorioso que entregó su vida para salvarnos. Amén. Oremos que el Señor nos ayude en este propósito. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es viva y eficaz. Gracias por el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Voluntariamente entregó su vida por amor, para darnos la salvación cuando estábamos perdidos, sin esperanza, condenados por la eternidad. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos. Padre, permite que esta palabra hoy llegue a lo profundo de nuestra vida. Conoce, Señor, la vida, la situación de cada hermano, de cada oyente, de cada persona que tiene la oportunidad de escuchar esta predicación, de ver este video. Tú conoces cada situación. Que tu palabra lleve a lo profundo de cada vida y haga una obra muy especial. Señor, que traiga convicción. Señor, que tu palabra traiga salvación a cada oyente. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, mis amigos, que Dios les bendiga. Y no olvidemos, esta palabra es para nosotros. Tenemos el Cristo vivo que sigue guardándonos, que sigue protegiéndonos para que ninguno se pierda. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, que la bendición, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en el resto de este día, en la semana que hoy inicia. Amén. Bendiciones. Iglesia, así llegamos al final de nuestra celebración del día de hoy. Te invitamos a no perderte la semana que viene con una nueva serie a través de la palabra y a través de nuestro pastor. Así que te invitamos también a no perderte entre semana de los tiempos de oración y del estudio bíblico que estamos teniendo. También los jóvenes, te recordamos que los sábados son especiales, así que mantente en contacto a través del WhatsApp y averigua. Si aún no estás en el grupo de los jóvenes, averigua con nuestro amigo Amir. Escribe a Amir ahí en el WhatsApp de la iglesia, o escríbenos un mensaje si quieres que te enviemos el link de conexión. Lo hacemos a través de Zoom todos los sábados. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra que hoy hemos recibido y que el Señor nos ayude a vivirla en medio de esta semana que inicia. Dios y Padre, gracias. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por la disposición de orar. Gracias por todos aquellos que pudieron conectarse desde casa, amigos, vecinos, familiares. Bendícelos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Es el nombre que es el gran yo soy, es el yo soy, es Dios. Y es el nombre a través del cual nosotros nos acercamos a ti y a través de quien recibimos el poder del Espíritu para vivir la palabra. Guíanos esta semana, Dios. Ayúdanos esta semana. Que tu favor y el poder del Espíritu Santo nos alienten, nos anime y nos inspire a vivir tu palabra en todo lo que hacemos y para la gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, iglesia, y que tengas una feliz semana. Nos vemos.